La provincia de Buenos Aires, por supuesto, por su gran cantidad de población y además por sus distintas realidades, tiene distintas situaciones. Es por eso que en el interior de la provincia se pueden habilitar cuestiones que en la zona del conurbano, por ejemplo en los 29 municipios que conforman el conurbano, se vuelve más dificultoso por una cuestión de densidad poblacional, de circulación del virus y demás. Si bien la provincia de Buenos Aires está en estos momentos, de acuerdo al viernes, no sé cómo estará hoy, pero más o menos debe estar por ahí, multiplicando los casos cada 21 días, está bastante bien, todavía no alcanza los 25 que eran necesarios para pasar a la fase 4. Bueno, para charlar un poco sobre la realidad de la provincia de Buenos Aires, sobre qué se va a poder hacer desde esta semana y demás, estamos en comunicación con Carlos Bianco, quien es el jefe de gabinete de la provincia. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Diego Iglesias te saluda. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, hoy dieron una conferencia de prensa, que por supuesto la condujo el gobernador de la provincia. Allí dieron algunos detalles. Me gustaría empezar por eso, aclarando algunas cuestiones para que se entienda bien. Temas sectores industriales, ¿qué es lo que se va a habilitar en términos generales? ¿Cuáles son los requisitos y demás? Sí, mira, como vos decías muy bien, la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina, con la mayor cantidad de población y probablemente la provincia más diversa del país en términos de, espacios geográficos, actividades económicas, servicios, comercios, etcétera. Por eso, a partir de la definición que tomó el gobierno nacional de definir las áreas entre, aquellas aglomeraciones que tienen más de 500.000 personas y el resto, nosotros estamos reordenando un poco las excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio de acuerdo a las distintas actividades y servicios de la provincia. En materia de sectores industriales, hoy por la mañana el Gobierno Nacional sacó un decreto de necesidad de urgencia, el decreto 459, en donde se presentaban protocolos para 18 sectores industriales, a partir de los cuales esos sectores industriales, si cumplían determinados requisitos, podían funcionar en todo el territorio nacional, salvo en aquellos lugares con aglomeraciones de más de 500.000 personas. En este caso, para nosotros es el AMBA, fundamentalmente, claro. Que en este caso van a tener que pedirle primero, solicitar los municipios a la provincia y nosotros elevarlo a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. En el resto de los distritos, por fuera del AMBA, para los sectores industriales, también los municipios nos van a tener que solicitar a nosotros, presentar como corresponde obviamente todos los protocolos sanitarios de funcionamiento, de fiscalización, y nosotros haremos desde la provincia un análisis de esos protocolos y de la situación epidemiológica, y nosotros vamos a habilitar este tipo de sectores como ya lo venimos haciendo en el interior de la provincia con muchísimas sectores industriales, inclusive sectores comerciales y empresas particulares. Carlos, sé que metodológicamente, para aclarar aún más esto, si entiendo bien, algunos sectores industriales ya corre por cuenta y potestad única de la provincia de Buenos Aires poder habilitarlos y otros requieren la autorización del Gobierno Nacional, ¿correcto? Efectivamente, y también eso dependiendo del distrito, que sea distrito del AMBA, y los 40 distritos del área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros para ese tipo de sectores tenemos que solicitar la habilitación del Gobierno Nacional. Para el resto de los distritos, si bien también quiero enfatizar que tienen que solicitar la excepción a la provincia de Buenos Aires, pero nosotros directamente somos quienes, después de hacer los análisis correspondientes, damos el ok para esas actividades. Bien, perfecto. Y con respecto a los comercios, el gobernador habló de que se van a habilitar los comercios de cercanía. ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, de nuevo, eso también depende si los comercios están en la región del AMBA o si están en el interior. Bien. En todo caso, nosotros lo que vamos a habilitar son comercios llamados de cercanía, es decir, los comercios barriales, fundamentalmente, y con el objetivo, ¿cuál es el objetivo por detrás de esta medida? Que no haya mucha circulación de personas, de bonaerenses, entre lugares geográficos muy distanciados. Es decir, nosotros queremos que se mantenga la cuarentena, el aislamiento, mejor dicho, social, preventivo y obligatorio lo más rígido posible, haciendo algunas pequeñas excepciones como hasta ahora los bonaerenses podían ir a comprar los alimentos, el pan, bebidas, etcétera. Eso estaba habilitado. A partir de ahora podrán haber algunos otros negocios del barrio también abiertos, que no estaban previstos hasta
hasta este momento. Y de nuevo, para el caso de los comercios del interior, nosotros ya estábamos habilitando, tenemos la potestad para hacerlo. Para el caso de los comercios del AMBA no lo estábamos haciendo, pero bueno, a partir de estos pedidos nosotros vamos a tener que, obviamente verificando todos los protocolos sanitarios de funcionamiento, tener que hacer la solicitud a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, de la misma forma que con los sectores industriales. Claro, perfecto. Carlos, y ahí con respecto a los comercios del AMBA, ¿ya tienen determinado o aproximado qué rubros serían o es algo que están estudiando? No, mira, en principio serían, porque también son más allá, porque ahí yo te hice una diferencia entre el AMBA y los distritos fuera del AMBA. Sí. Pero dentro del AMBA también hay diferencias, distritos que tienen mayor cantidad de casos, una duplicación más rápida del número de casos, eso lo vamos a estar evaluando, y también los pedidos que nos hagan los intendentes municipales, que son quienes conocen con mayor detalle la realidad del distrito. Entonces va a ser a pedido, digamos, no es que vamos a habilitar todos los comercios, sino nos sigan pidiendo, no sé, negocios de ropa en algunos casos, negocios de jugueterías en otros, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y supongo que ahí, Carlos, también ustedes evaluarán lo mismo que evaluó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este sentido lo digo, ¿no? Viste que, por ejemplo, el gobierno habilitó algunos comercios, jugueterías, librerías, por ejemplo, y otros, como las peluquerías, decidió no hacerlo, atendiendo la cuestión de que la peluquería no se puede mantener el distanciamiento social, básicamente porque el peluquero tiene que estar al lado tuyo cortándote el pelo. Entiendo que, por lo que vos me decís, también van a revisar el caso por caso del comercio o del rubro del comercio en relación también a estos parámetros, ¿no? Sí, efectivamente, porque hay sectores que son que podrían ser de un contagio mayor y otros sectores que, bueno, son el comercio en general, en donde uno vende algún producto, algún artefacto, eso es menos riesgoso. Los comercios, o mejor dicho, los servicios personales, llamémoslo, servicios de estética, barberías, etcétera, son personas que tienen un acercamiento mucho menor al 1,5 metros recomendado. Así que todas esas cuestiones las vamos a estar analizando, obviamente, con nuestro equipo de producción, el Ministerio de Producción del ministro Augusto Costa, y también, como corresponde, con el doctor Goyán, ministro de Salud. Estamos hablando con Carlos Bianco, quien es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Carlos, con respecto a las salidas recreativas para niños y niñas, eso todavía en lo que es el conurbano bonaerense no está autorizado, pero lo que sí se va a poder hacer es que padre o madre puede llevar a su hijo o hija a los comercios esenciales, ¿no? A hacer las compras. Exactamente, esa fue la pequeña flexibilización que hicimos en atención también a las preocupaciones que se han planteado desde la sociedad, pero también a lo que hemos hablado con los epidemiólogos y, bueno, con el resto de profesionales de ciencias de la salud con el que estamos trabajando, en donde algunos estaban evaluando también los impactos que podían tener el encierro sobre los más pequeños. Así que sí, si bien nosotros tenemos habilitado en el interior para aquellos distritos que lo hayan solicitado las salidas recreativas, en consonancia con lo que había definido el Gobierno Nacional, hoy en día están habilitados 51 distritos con salidas recreativas del interior de la provincia. Ahora, para toda la provincia también vamos a estar sumando esto, la posibilidad de que los más pequeños y las más pequeñas puedan acompañar a sus padres, a los adultos mayores que tienen a cargo, a hacer los mandados, digamos. Carlos, con respecto al transporte, ahí también funciona que pueden utilizar el transporte público únicamente aquellas personas que son consideradas trabajadores esenciales. ¿Sigue siendo así? Efectivamente, esto ya era así. Lo que nosotros estamos haciendo es reforzarlo porque, como bien se sabe, como nos han alertado la semana pasada nuestros epidemiólogos, uno de los principales canales de contagio, uno de los principales vectores de contagio de este virus es el transporte público. Por eso estamos siendo tan rígidos en mantener muy acotado el servicio de transporte público en términos de la gente que puede subir al transporte público, y lo que estamos reforzando es esta idea de que solamente tomen el transporte público aquellos trabajadores de los servicios esenciales de acuerdo a la normativa nacional. El resto de los trabajadores de comercios o de industrias que pasemos a habilitar o tienen que ir con su propio medio de locomoción, sea esto un auto, una bicicleta, una moto, o las empresas, en el caso de los sectores industriales, las empresas se tienen que hacer cargo del transporte para que puedan estar habilitados, sea un remis, una combi, un taxi o
un microescolar. Claro, entiendo. Carlos, el gobernador hoy habló de que no van a aceptar presiones para abrir la economía. ¿Los están presionando? Y si los están presionando, ¿desde qué sectores? ¿Sectores económicos, sectores políticos? Sí, en general yo entiendo que hay mucha ansiedad por volver a la normalidad, digamos así, pero hay que tener en cuenta, y en general nos hacen los ejemplos o nos traen los ejemplos de lo que está pasando en Europa, bueno, en distintos países de Europa en donde ya se está como levantando de alguna forma el aislamiento o la cuarentena, como se lo llama allá. Lo que hay que entender es que es una situación absolutamente distinta. En general, en los países de Europa ya pasó el pico de contagio, o por lo menos un primer pico de contagio. Nosotros todavía tenemos una curva de contagio muy chata, muy aplanada, y no ha sucedido probablemente el pico de contagio. Por lo tanto, hoy tomar como ejemplo, como parámetro, algunos países de Europa que están levantando el aislamiento, me parece que no aplica ni mucho menos para la provincia de Buenos Aires. Y en eso también, bueno, sí, estamos teniendo muchas solicitudes de sectores productivos y también, bueno, de algunos representantes políticos de darle más atención a la economía que a la salud. Nosotros estamos siguiendo la misma línea que el gobierno nacional y hoy creo que el gobernador fue muy enfático. Nosotros seguimos privilegiando la salud en la medida de lo posible, sin que ello afecte la salud. Nosotros vamos a estar habilitando determinadas actividades, determinados servicios, pero lo primero para nosotros es salvaguardar la salud de los y las bonaerenses. Carlos, le doy pie a mi compañera Gisela Busanichi, que también te quiere preguntar. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quería preguntar por la situación de los barrios vulnerables en el Gran Buenos Aires y por qué no hay un reporte provincial sobre la situación también de los barrios vulnerables más detallado, porque uno recibe un todo y no recibe la focalización como, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. Si me podías contar y cómo está la situación. Mira, la situación en los barrios más vulnerables, al igual que en toda la provincia, salvo en algunos puntos particulares, está contenida. Como también dijo el gobernador el viernes pasado, obviamente que nada de esto está controlado porque veremos cómo sucede. Está contenida. Nosotros estamos haciendo distintos tipos de procedimientos en los barrios populares. Hay que entender que además, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, que justamente es una ciudad, la provincia de Buenos Aires tiene muchísimas ciudades y tiene muchísimos barrios populares. De acuerdo al registro del RENAVAP, la provincia de Buenos Aires tiene 1.800 barrios populares. Estamos trabajando en gran cantidad de esos barrios populares, en muchos casos en conjunto con el gobierno nacional a través del programa Detectar, pero también con las infraestructuras propias, con los personales propios, con voluntarios. Nosotros también vamos a estar reforzando este programa de voluntariado para conseguir además más recursos para hacer una alerta epidemiológica en todo caso, porque una de las cuestiones fundamentales que hay que asegurar en los barrios populares es que al primer atisbo, a la primera alerta de que hay algún caso, aislarlo rápidamente, darle contención a la familia y tratar de cortar la cadena de contagio. Esto es lo que venimos haciendo. Carlos, te hago la última. No sé si vos querías preguntar algo más. ¿Estabas para preguntar algo más? No, okay. Está bien. Quizás en algún momento sabremos un poco si hay algún foco que se descontrola. Nos avisarán, ¿no?, de esta situación, si pasa eso en el conurbano, Carlos. Sí, será público, esta información pública. Nosotros cotidianamente estamos informando la cantidad de casos que tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora se han liberado inclusive la información a nivel nacional por municipio. Así que sí, quédate tranquila que nosotros no vamos a esconder los casos, sino que los vamos a atender cuando existan con todo el poder del Estado provincial. Por suerte está contenido. Muchas gracias. Carlos, te hago la última. Con respecto a otro tema, que es el tema de la deuda en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que tiene el jefe de gabinete, Carlos, viste que te pueden preguntar sobre cualquier cosa. Sí, y todos pretenden que yo sepa de todos los temas, pero en general no sucede o más o menos. Ahí vos compartís algo con Santiago Cafiero, que claro, es eso, cuando entrevistás al jefe de gabinete, y es como un poco todo, le preguntas de todo. Carlos, muy puntualmente con respecto al tema de la deuda en la provincia de Buenos Aires, corregime si no es así, pero tengo entendido que hoy había un vencimiento en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué está esa situación? Porque si el gobierno de la provincia no paga ese vencimiento, podría entrar en default.
Sí, ahí hay que hacer entender algunas cuestiones. Y no me quiero poner larguero, voy a hacerlo más simple. No, está bien, pero tomate el tiempo que requiera para... Y concreto posible. La provincia de Buenos Aires está absolutamente sobreendeudada. Nosotros encontramos el gobierno provincial en esos términos, con una deuda que además está nominada mayoritariamente en dólares, un 86% en dólares, y que la gran mayoría de esos vencimientos además son de acá a 3 años. Es decir, la deuda, esto lo voy a decir enfáticamente, la deuda tal y como está hoy de la provincia de Buenos Aires es impagable. Y por lo tanto la situación financiera de la provincia de Buenos Aires con este tipo de endeudamiento con el que la encontramos es insostenible. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es una oferta, yo creo que muy buena, considero que muy buena en el sentido de que cuando uno analiza los valores internacionales de los títulos, de los bonos, de las acciones, se han desplomado como muy pocas veces en la historia, en los últimos 2 meses, digamos así, en el marco de la pandemia y de la crisis económica asociada a la pandemia. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra oferta creemos que es muy generosa. Ahora bien, eso también dependerá de la estrategia que tienen los distintos fondos que tienen los bonos de la deuda argentina. Hasta ahora no se había podido conseguir la aceptación definitiva de esos bonos. Se estaba trabajando desde el Ministerio de Hacienda con todos los bonistas, pero sosteniendo que esta es la oferta, esta es la mejor oferta que puede hacer la provincia de Buenos Aires en estos momentos, porque lo que nosotros tenemos que asegurar como gobierno provincial y con el aval, como habrás visto ayer con la solicitada que salió, con el aval de los 135 intendentes, lo que tenemos que asegurar es devolverle la sostenibilidad financiera a la provincia. En ese sentido estamos trabajando. Yo no conozco los últimos detalles porque sé que en este mismo momento está trabajando el ministro de Hacienda, Pablo López, con esa cuestión, y que en breve sacará un comunicado. O sea, yo no tengo los últimos detalles porque no estoy vinculado directamente a esa negociación. Está muy bien.